con eso. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda hoy en la mesa. Varios dirigentes de la oposición cuestionaron este fin de semana al presidente Tabaré Vázquez por haberse reunido en la residencia oficial de Suárez y Reyes con la exmandataria brasileña Dilma Rousseff en un encuentro del que no trascendieron detalles. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou consideró que esta audiencia no fue conveniente porque el presidente es el jefe de gobierno y de Estado y reunido con Dilma no representa a toda la nación. El senador del Partido Independiente Pablo Mieres opinó también que la audiencia fue un grave error estratégico, ya que Uruguay precisa mantener buenos vínculos con el gobierno brasileño de Michel Temer si aspira a firmar un TLC con China como ha anunciado. Recordemos, el viernes Dilma Rousseff fue la oradora principal de un acto del PIT-CNT durante una jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo que coincidía con un paro general parcial organizado por la central sindical en reclamo por la falta de avances en los consejos de salarios. En su discurso, en Plaza Cagancha, Dilma Rousseff dijo que la democracia está corriendo riesgo en la región. Me preocupa muito que esse seja um processo que tenha uma característica continental. E acredito que nós devemos preservar como uma das maiores conquistas, o bem maior, a questão da democracia. Nós devemos colocar a democracia no centro das nossas lutas, porque sem democracia não tem como lutar pela igualdade, não tem como ser solidário, não tem como construir a cooperação entre nossos povos. Leonardo Costa, que acaba de incorporarse, ¿empezás tú con este tema? Sí. Creo que tiene varios ribetes el tema. El primero es el paro general en sí mismo del PIT-CNT, que mezcla dos cosas que de pronto no parece, o sea, pueden estar de acuerdo, pero no parecerían ser el momento de hacerla, que es salarios, donde hay una discusión por Consejo de Salarios interesante, que incluso hoy en el Consejo de Ministros se está tratando sobre política salarial, y por otro lado el tema de la caída de la democracia o el atentado contra la democracia en el caso de Dilma. Ese es un punto. El otro punto es el embanderamiento de parte del Frente Amplio con la depuesta Dilma. Y finalmente, el tercer tema es si hizo bien o no el presidente de la República reunirse con Dilma. Sobre el primero, yo creo que todo movimiento popular puede hacer lo que le parezca. Lo que me parece mal es que se haga un paro general mezclando las dos cosas, porque creo que la urgencia hoy por hoy es justamente los temas salariales, y hay sectores que hay muy pocos consejos salarios que han cerrado sus acuerdos, y me parece que mezclar estas dos cosas es mezclar agua con aceite. Lo otro es la oportunidad de traer a Dilma aquí en Uruguay en un momento en donde el PT en particular acaba de sufrir la mayor derrota electoral de la historia, en donde prácticamente ha dejado de existir electoralmente en las elecciones municipales recientes, y en donde parte de toda su dirección está investigada y o presa por corrupción. Yo creo que sobre Dilma no ha pesado una acusación concreta, pero en todo caso, si no hay una acusación concreta, digamos que poco hizo para evitarla, siendo presidenta de la República. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con ser condescendiente con los procesos de corrupción. Y eso en cuanto al Frente Amplio. Y en tercer tema, me parece que muy poco oportuno de parte del presidente de la República en recibir a Dilma, no porque no tenga afinidad ideológica y o personal, que supongo que la tendrá, sino porque claramente esto puede ser visto por el gobierno de Brasil, y él en este momento es jefe de Estado, no dirigente del Frente Amplio, de una manera hostil, o de una manera de decir, bueno, los brasileños en eso se fijan mucho en los detalles, y me parece que puede perjudicar al proceso en el que Uruguay se está abriendo en términos La información de Presidencia de la República, que fue muy breve a propósito de este encuentro Vázquez-Dilma, señaló que se debía a la vieja amistad que tienen ambos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando uno ya saca una foto, la vieja amistad pasa a ser algo más que la vieja amistad. Yo puedo entender que uno pueda encontrarse con un viejo amigo aún cuando pueda estar en este momento en una mala, que parece ser el caso de Dilma. Lo que me parece es que cuando ya uno se saca una foto y la coloca en un portal de presidencia, está dando una imagen institucional. Bueno, Leonardo recién marcó, digamos, tres capítulos que podríamos discutir a propósito de Dilma Rousseff en Uruguay, pero como tenemos que ordenar un poco la conversación, vamos al último de ellos, vamos al gesto de Vázquez de recibirla, de encontrarse con ella. ¿Cómo lo viste tú, Onir? No, yo creo que puede ser que haya una vieja amistad, pero sin duda el recibirla en presidencia y hacer pública la entrevista tiene un efecto político que va más allá de eso. ¿Y cuál es el efecto político? ¿Tú cómo lo lees? Mirá, yo me pregunto por qué esta visita de Dilma desde todo punto de vista. Y esta visita presentada en esa forma, es decir, prácticamente como una especie de visitante de oficial, digamos, ¿no? Como una especie de una presidenta destituida, uno podía haberse hecho con un perfil más bajo todo el episodio. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la situación de los progresismos, ¿no? De los progresismos, que están siendo sacudidos básicamente yo creo que por dos problemas. Uno es su indefinición en los grandes temas económicos, o su definición contraria al programa original en los planes de gobierno, y el otro es la corrupción, que es muy fuerte. Yo creo que todos los gobiernos progresistas, y este es uno de ellos, tienen un problema no digerido con la corrupción. Pasa con respecto, es decir, no tienen claridad para plantearlo hacia afuera, porque creo que es un problema que está dentro también. Entonces pasó con respecto a la Argentina, pasó con respecto a Brasil, está pasando con respecto a Nicaragua, es decir, el tapar el sol con un dedo. Me parece que la situación del PT brasilero es clarísima. Las elecciones para las alcaldías dejaron en evidencia que la supuesta conspiración en realidad responde a una crisis política muy fuerte del PT en la población brasileña. Acá hay analistas e intérpretes políticos que pretenden hablar por saber mejor que el pueblo brasilero lo que el pueblo brasilero piensa, es decir, siguen insistiendo en que fue un golpe, una conjura de la derecha. No, hay una crisis política enorme causada por la corrupción. Y entonces, volviendo a tu pregunta de por qué Dilma aparece en bueno, Montevideo mi este pregunta fin de semana, original es, me parece que los gobiernos progresistas no pueden admitir, por eso tienen que forzar ese discurso según el cual Dilma es una víctima de una conjura minoritaria de la derecha, porque no pueden denunciar la corrupción, porque les toca adentro. Me parece que ese es el problema. A ver, vamos a Gabriel antes de pasar a Gonzalo sobre un cuestionamiento como este. ¿Por qué llega Dilma? ¿Quién la invitó? ¿Concretamente fue el PIT-CNT? Sí, primero, a ver. Dilma vino a participar de la jornada continental que celebraba la derrota del ALCA, la victoria más importante que hemos tenido los pueblos latinoamericanos en los últimos 12 años. En la cumbre de Mar del Plata, gracias a los gobiernos progresistas de izquierda y a la lucha de los pueblos. Esta jornada fue promovida por el Encuentro Sindical Nuestro América, que busca que los movimientos sindicales se salgan de las internacionales sindicales que dividen a los trabajadores nada más en torno a propuestas ideológicas, y es una propuesta continental que rompe con todas las centrales sindicales. Se hizo en todo el continente. El PIT-CNT es coordinador del Encuentro Sindical Nuestra América, donde hay más de 50 centrales sindicales de América Latina, de todos los colores, pelos y señales. Como es el único país que tiene central única del coordinador, se hizo esa jornada en todo el continente, y en el marco de esa jornada tenía en todos los países una parte internacional y una parte nacional. No le podemos decir a los trabajadores argentinos en el Encuentro Sindical Nuestra América que tienen que reclamar, como ellos no nos lo pueden decir a nosotros. Eso es una práctica absolutamente natural del movimiento sindical latinoamericano y uruguayo hace siglos, ¿no? Estamos hablando, digo por una cuestión, pero si querés hablamos de lo de Tabaré y después, pero me encanta defender, porque... Ahora, a donde voy es a que la iniciativa vino de allí, pero después la visita de Dilma terminó siendo asumida por el Frente Amplio como tal. El Frente Amplio calificó y califica, yo también, de golpe de Estado lo que ocurrió en Brasil. Entonces, por lo tanto, el Frente Amplio siempre ha sido solidario con Dilma y con el PT, y en las buenas y en las malas, y ellos también. Y ellos también con nosotros, en las peores, ¿no? Entonces, acá el Frente Amplio la recibió muy bien,
Y me parece brillante que la haya recibido Tabaré Vázquez, me parece sensacional. Creo, además, que esta visita de Dilma molestó a muchísima gente. Empezaron diciendo que había entrado con documento ilegal por Río Branco y pobre la hicieron presentar hasta el documento de la aduana, ¿no? Para ver cómo había entrado. Terminaron diciendo que era horrible que hablaran en el PCNT, espantoso que hablaran en el Frente Amplio y horrible que la hablara. A mí me parece maravilloso todo. Cómo entró, cómo habló en el acto del PCNT, cómo la recibió el Frente Amplio y cómo la recibió Tabaré Vázquez. Creo que es un disparate decir que Tabaré Vázquez reciba a Dilma puede poner en peligro el TLC con China. Creo que ya es llevarlo a tipo la guerra de las galaxias. Y termino con una cuestión que a mí me parece bien importante. Si tenemos problemas con el tema de los gobernantes con la corrupción, Dilma no está acusada de ninguna corrupción. Sí están acusados de corrupción todos los que están ahora en el gobierno de Brasil. Va a tener que tener cuidado el gobierno uruguayo cuando negocie con el actual gobierno brasileño. Va a tener que llevar la billetera escondida, por las dudas, porque son un peligro. Yo querría contestar alguna cosa. No, yo, Gabriel, la corrupción no es solamente meterse plata en el bolsillo. Si tú compras votos de tus adversarios en el Parlamento, estás haciendo un acto de corrupción. Si permitís que los miembros de tu partido vacíen en un ente estatal con pérdidas billonarias, estás haciendo corrupción. Digo, por definición, la corrupción no es solamente guardarse plata en el propio bolsillo, ¿no? La otra cosa es, que lo dijo Emiliano, lo señaló, ¿no? Digo, está bien, fue traída, invitada para un acto del PCNT en el cual habló un ratito y el resto del día desayunó, almorzó, merendó y cenó con la autoridad del Frente Amplio. Y claramente se le quiso dar muy bien. un carácter. Bueno, no, está bien, pero más allá de... Y no solo del Frente Amplio, del gobierno, ¿no? Porque cuando se presentó en el local de la Huella de Sereñi el viernes en la tarde, allí estaban... por ejemplo, el vicepresidente de la República, Raúl Santic, el director del OPP, Álvaro García, y varios ministros, Eduardo Bonome de Interior, Eneida de León, de Vivienda, Lilian Quechichán de Turismo, bueno, además sí, de... Lo que sí que el acto era partidario y no oficial, digamos. Creo que el único acto de que puede llegar a entenderse como oficial es la entrevista con el presidente, ¿no? El resto fue... Claramente fue en local partidario, con la presencia del presidente del Frente Amplio. Bueno, digo, habló con ella, hablaron. Ahora, yo la parte del Twitter. Yo lo que señalo, ¿no?, es cuál es la razón de esa presentarse como uno solo en público. Yo creo que ahí está un problema no zanjado, no resuelto, que es el problema de la corrupción. Digo, mi impresión es esa. Ahora sí, Gonzalo. Que fue todo partidario. Le invitó el PIT-CNT, la recibió el Frente Amplio, pero hasta hubo algo que habría que investigarlo, porque parece que los hackers uruguayos hicieron que la cuenta de Presidencia de la República tuiteara: síganos por frenteamplio.tv en la visita de Dilma Rousseff. Yo quisiera saber qué hubiera pasado. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso en las redes sociales, en el día, después de que conversó y estaba en la huella de Sereñi, se publicó. No en la otra huella. No en la otra huella. Se publicó desde el tuit de Presidencia, y cuando uno de los usuarios en las redes le pregunta: ustedes no pueden hacer eso porque es de Presidencia, no pueden hacer proselitismo político, respondió: nos hackearon la cuenta. Entonces, había una delgada línea ahí que no quedó muy clara. Yo, haciendo un resumen de mucho de lo que dijeron, que sobre todo venir esta última parte expresa mucho de lo que yo pienso, lo que hace Dilma necesariamente no puede ser tachada netamente de corrupción. Si quieren, volvemos al tema de qué son los golpes y qué no son los golpes. Dilma inició un proceso constitucional que no necesariamente está claro de que tipificaba en ese delito. Lo que sí está claro de que fue a través de sus legisladores, porque la mayoría de los que lo votaron y que hoy en día están conformando el gobierno es la gente que lo acompañó durante años a Dilma e incluso a Lula. O sea, es la gente con la cual se asociaron, que parece que de un día para el otro la gente de Estados Unidos los compró, o capaz dio con un mejor precio que lo que venía dando Lula y Dilma. Eso a mí no me queda muy claro. A mí lo que me preocupa es que Uruguay es una diferencia en gran parte de América Latina en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a cómo se maneja. En muchos lados la izquierda latinoamericana ha pecado de actos de corrupción o de permitir actos de corrupción, y eso ha enchastrado y ha logrado que una democracia que se viene levantando después de varios golpes
militares en la región, en este momento hay gente con el discurso de que son todos iguales, son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque la izquierda tenía sobre sus hombros mucha responsabilidad en cuanto a la esperanza de mucha gente. Sin embargo, terminaron haciendo igual o peor que mucho de lo que criticaban y por lo cual terminaron llegando. En Uruguay es una excepción, ¿por qué? Porque es una izquierda distinta, hay una democracia distinta, hay instituciones de otra manera marcadas. Sin embargo, con pequeños resquebrajamientos que suceden día a día, esta delgada línea con el PIT-CNT, el caso del otro día del Zunca ingresando al shopping y lo miramos todo bien. Hay pequeños resquebrajamientos en cosas que van sucediendo todos los días, o por ejemplo que lo traen a Dilma Rousseff en este momento, que Uruguay es el único país que realmente está o sigue estando del lado de Dilma Rousseff, es una señal que no es muy clara, que por lo menos nos estamos metiendo en una decisión judicial que no es nuestra, en un proceso político que no es nuestro. Entonces, si no nos queremos meter en Venezuela, como salen a decir muchos actores políticos, tampoco nos metemos en Brasil, tampoco nos metemos en Argentina, tampoco nos metemos en ningún lado. O nos metemos en todo o no nos metemos en ninguno. Bueno, o es solo por amistad. ¿Algo más para darle punto final a este tema? Yo simplemente creo que el Frente se equivoca porque si bien es cierto que Dilma hoy no tiene todavía ninguna, y espero que no lo tenga naturalmente, ninguna indicación de posibles delitos, hay un tema que ahí comparto con Novenir. Si fuiste presidenta de Petrobras en el momento en donde saquearon Petrobras y no participaste en ningún acto de corrupción, al menos no fuiste una buena administradora para poner fin a todas estas cosas. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y creo que el Frente va a terminar pagando caro estos temas de no tener un criterio claro contra la corrupción según el del país en el cual esta provenga. Con Argentina hasta ahora le han dado un poco a la espalda, pero sin duda el kirchnerismo ha sido la fuente de mayor corrupción en la historia de Argentina, superando a cualquiera, dejando a Menem como un pobre limosnero. Lo de Venezuela cuando estalle va a ser terrible, y me parece que la historia de la izquierda latinoamericana, que fue una historia de pelea, no se merece abrazarse a este tipo de cosas. ¿Terminamos? Sí, yo breve, se han metido muchas cosas, la movilización del Zunca, todo. Empezamos esta discusión, me acuerdo, el jueves, cuestionando al PIT-CNT por traer a Dilma y por parar y por tener componentes internacionales y nacionales mezclados en los paros, que fue lo que hicimos toda la vida, ¿no? Pero claro, toda la vida hicimos eso. Yo no entiendo cómo ahora se descubre y se cuestiona. Ahora se cuestiona que el Zunca vaya al shopping. Yo fui como sindicato del cuero a parar en un montón de lados cuando no me queda salida, no hubo violencia, nada. Vamos a ir mucho al shopping, ¿no? Si esto no hay arreglo en los consejos salarios, digo para los que no luchan, para el movimiento sindical recibe palo porque lucha, porque no lucha, porque saluda, porque no saluda. Si no se arregla el consejo salario del Zunca y del comercio, Punta del Este va a parecer Punta Espinillo en enero. Quiero aclarar, yo no, vamos a ir todos, no creo que molestemos mucho a los turistas, vamos a ir todos con campamento allá a reivindicar, y ahí nos van a decir que le ponemos palo en la rueda al gobierno, no como ahora que somos el brazo político del gobierno. Entonces, esos cuestionamientos. Entonces, hay gente a lo que le molestó todo lo de Dilma. A ver, a Dilma la sacó, más allá de todos los acuerdos que yo no hubiera hecho, por transponer, eso fue lo que pasó, después todo lo que digamos después, por transponer fondos presupuestarios. Lo mismo que acaban de votar una ley que evita que eso sea considerado delito porque los tendrían que sacar a todos. O sea, se quedaría Brasil sin gobernadores, Uruguay sin presidente y toda América Latina sin presidente, si ese fuera un delito. ¿Tá? Entonces, eso fue lo que hicieron con Dilma. Si después el PT saca más o menos votos, es otro problema y yo no respondo por lo brasileño y me parece bien y yo tengo críticas con el PT. Pero fue sacada por eso. Y entonces, a mí lo que me parece... por lo visto va a seguir. No, pero claro, pero es que si hubo discusión por si es golpe o no es golpe... Es una mirada muy formal, ¿no? No es formal, al contrario, creo que es formal la tuya. No, es estrictamente formal. No es estrictamente formal. Yo veo una presencia en todo el continente de avances, separando todo lo demás, y no creo que, yo comparto con la corrupción, pero no creo que la corrupción sea el problema central. Creo que ese discurso fue el que se instaló, ni en Brasil ni en ningún lado. El fenómeno de Petrobras... Me parece que hay un problema del tema de la desigualdad, de la injusticia. El fenómeno de Petrobras se va a arreglar. Y la desigualdad ahora. Y la injusticia, después de los años que lleva el gobierno del PT, sigue siendo espantosa. O sea, mejoró inconcebiblemente. Y ahora este gobierno... Sí, en el Uruguay también, en las estadísticas le dan precios. A ver, por eso lucho yo, y por eso voy a la lucha, porque creo que hay que mejorar más. Pero lo que digo, este gobierno de Brasil actual... No te pongas en los dos lados del mostrador. No. Estás defendiendo al gobierno de PT, ahora me decís que... Pero yo lucho. Uno de los problemas que hubo en Brasil es que el movimiento sindical no luchó como tenía que haber luchado.
y se creyó que era parte oficial. No pararon en todos los gobiernos del PT. Por suerte acá eso no pasa. Acá hay un movimiento sindical por la caída de independiente que sí Dilma. para. Y tampoco Por la caída de Dilma. Eso es lo gracioso. Eso sí, es así. el Eso es movimiento indefectiblemente así, no, lo reconozco. No sintió que el PT Pero fuera una derrota o una agresión. es una de las debilidades caída muy de- grandes de ese proceso que muestra, acaba un ministro brasilero, y yo termino con esto, acaba de borrar por decreto la ayuda social a 30 millones de personas en Brasil. 30 millones de personas que ahora se van a hundir en la pobreza otra vez, ¿no? Y no se incendió nada en Brasil. Esa es la verdad de lo que ocurrió. Y creo que eso sí es una muestra de los problemas políticos y de las debilidades enormes que hay. Por eso no es tan simple, como decir, solo fue una jugarreta formal, digamos. Creo que hay un trasfondo que tenemos que mirarlo. Que está en lo que tú decís ahora. Lo que pasa que hay que asumirlo, cuesta. Desde la audiencia te preguntan, Gabriel, hay que entender que entonces se viene otro verano caliente. Este es un término de hace muchos años, ¿no? No hay verano caliente, hay ahora. O sea, este fin de semana que hizo mucho calor, ahí hubo 102 supermercados parados en todo el país y 1.200 obras ocupadas. O sea, que no salgan los medios no quiere decir que no esté caliente, está muy caliente la cosa, mucho. Sí, y en el acto del viernes se advirtió que esta semana va a ser una semana Paro de todos los mucha días en el Consejo de movilización Salario. por los consejos de salarios, ¿no? Hoy estuvo Castillo creo que fue hoy que estuvo Castillo sí, en la televisión también, donde alertó un poco la misma tónica de lo que está diciendo Gabriel. El director nacional de Trabajo. Director nacional de Trabajo, donde a mí me cae muy bien Castillo, ¿no? Pero en el momento que no sabía si era el director de trabajo o el Comer viejo un dirigente asado. del PIT-CNT.